y epilastro. Y la pregunta va a ser ahí. Con respecto al corazón, ¿surge de qué capa del disco bilaminar? ¿Epilastro o hipoblasto? Y la respuesta es fácil porque yo le había dicho, todos surgen del epilastro. Entonces, si le pregunto del disco de bilaminar, ¿cuál de esas dos capas surge? Es el epilastro. Todos surgen del epilastro. Ahora, si les pregunto de la capa del disco germinativo trilaminar, ¿cuáles son las capas del trilaminar? Endodermo, mesodermo, ectodermo. Pregunta de esos tres, digamos, o sea, el sistema cardiovascular surge de cuál capa germinativa? Mesodermo. Pero el corazón tiene algunas partes que tienen otros. Algunas, pero en la mayoría de su formación. Sí. Entonces, pregunta nuevamente, ¿de qué capa del disco bilaminar? Epiblasto. ¿De qué capa del disco trilaminar? Mesodermo. ¿Y en qué semana? Tercera. Entonces ahí ya tenemos tres que abarca esto. A mitad de la tercera semana y ocurre principalmente a partir del mesodermo. Ustedes saben que todos surgen del epiblasto, que sufría ese proceso de imaginación, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de los campos. Esta es pregunta simple. Todo el corazón surge de dos campos, llamados campo cardíaco primario y campo cardíaco secundario. Esos campos cardíacos se ubican generalmente, este va a ser nuestro extremo cefálico o caudal. Cefálico, más de mayor prolongación. Y en esto, ¿cómo se llama esta línea? Línea primitiva. Superior a la línea primitiva en forma de herradura, dice que se forma en forma de herradura superior. En el extremo cefálico se forman dos estructuras en forma de herradura, una de mayor grosor superior, otra de menor grosor e inferior. La superior es llamada campo cardíaco primario, la inferior es llamado campo cardíaco secundario. Y lo que se le va a preguntar ahí es no solamente la ubicación, sino qué estructuras del corazón surgen de cada uno de esos dos campos. Entonces, del campo cardíaco primario surge aurícula derecha, aurícula izquierda, así como también ventrículo izquierdo. Eso sí tienen que anotar. Eso, les muestro. Acá, campo cardíaco o cardiogénico secundario. Primario, aurículas derecha e izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, esos son los componentes que surgen del campo cardiogénico primario. ¿Cómo se les puede preguntar esto? Citar con estructuras que surgen del campo cardiogénico primario. ¿Qué van a citar? Aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, el primario. Lo mismo, ¿qué estructuras surgen del campo cardiogénico secundario? Sería el recto, ventrículo derecho y tracto de salida. ¿Qué les parece que sería el tracto de salida? ¿Qué gran vaso sale del ventrículo derecho? Eso, entonces el tracto de salida sería la primera porción de la arteria pulmonar, que es llamada infundíbulo. Pero el tracto de salida, recuerden que es arteria pulmonar. ¿Cómo hace el ventrículo izquierdo? ¿Hace también la aorta o no? ¿Del ventrículo izquierdo va a ser la aorta? Sí. No, entonces, en campo cardíaco primario también. Hay que mencionar la aorta. Se nace la aorta en campo cardíaco primario. Ah, sí. Claro que sí. Después van a ser del ventrículo izquierdo, van a ser la aorta. Pero ese van a ser, los vasos principalmente salen por el proceso de vasculogénesis, que vamos a hablar después, que ustedes ya comprenden ese vasculogénesis, que está relacionado. Pero si se les pregunta entonces directamente, citar las estructuras que surgen del campo cardiogénico primario, deben citar aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Citar estructuras que surgen del campo cardiogénico secundario sería ventrículo derecho y esto que es el tracto de salida, por algo dice arteria pulmonar. Ese tracto de salida, porque es el pasillo por el cual se va a conectar con la arteria, y ese pasillo se llama infundíbulo. Por eso pueden poner infundíbulo o tracto de salida, pero no está bien que pongan directamente arteria pulmonar, porque la arteria todavía no se formó. Primero se forma el corazón y luego por vasculogénesis se va a formar la arteria. Entonces, tracto de salida. Esto, entonces, ahí ya estoy diciendo. Primeramente, que se va a pedir es que citen, que describan esa secuencia de la circulación fetal,
Segundo, saber en qué semana se forma, saber en qué capa embrionaria se forma y también saber cuáles son los campos carigénicos, primario y secundario. Sabiendo eso, se le va a pedir que digan qué estructuras nacen de cada uno de ellos. Así que ya vamos diciendo. Entonces, con respecto a la clase de hoy, lo que estamos haciendo es prácticamente desglosar lo más importante del que había desarrollado, de lo que en teoría se podría preguntar. Bueno, entonces, como ven, todos se forman en el campo, en el extremo cefálico, en forma de herradura. ¿Cómo se llamarían esas células que darían forma al corazón? Son células de campo vectores. Al fin y al cabo son células de campo vectores que después se van a llamar. ¿Cómo se llamarían las células que surgen del... No. ¿Cómo se llaman las células que surgen, que dan lugar, dan origen a todo lo que sería el sistema cardiovascular? O el sistema cardíaco. ¿Quién es el nombre? Ok. Cardiomiocytos. Eso no se bien clásico. Ellos son los que van a empezar a surgir, a brotar. Ellos van a sufrir una división rápida y van a empezar a fusionarse para empezar a formar el corazón. ¿Vale? Bueno, esto. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de una patología llamada dextrocardia. ¿Qué significa dextrocardia? Que el corazón, en vez de proyectarse a la izquierda, se proyecta a la derecha. Y esa explicación está acá. Esto es conocido como tubo cardíaco, o también conocido como asa cardíaca. Asa o tubo cardíaco. No es nada parecido al corazón adulto que vimos al principio, ¿verdad? Pero vamos a explicar que va a tener sentido ahora que hablemos. Primero debemos entender esta secuencia de imágenes. El asa cardíaca o tubo cardíaco es de corazón primitivo, en el cual el corazón primitivo tiene una forma tubular y una forma de S. ¿Sí? Tiene una forma de S y tiene una forma tubular. ¿Está bien? Fíjense que esta forma de S tiene una proyección. Nosotros le estamos viendo hacia el corazón. ¿Su proyección está hacia la derecha o está hacia la izquierda? Mayor proyección hacia la derecha. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que esto surja de esa manera? Porque después, si se dan cuenta, esto se llama tronco arterioso, de acá es donde van a ser las grandes arterias. Esto se llama bulbo arterioso, que sigue siendo la raíz de estas grandes arterias. Después tenemos el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva, totalmente inverso del lugar, ¿verdad? Porque lo común es que la aurícula esté arriba y el ventrículo abajo. Pero enseguida vamos a explicar la razón. Entonces, ventrículo primitivo, aurícula primitiva y al lado de la aurícula, los senos venosos. Al lado de los ventrículos, los senos arteriosos. ¿Por qué está en esa distribución? Porque, como ven, primero está esto hacia la derecha, ¿cierto? Esto va a sufrir un proceso de rotación. Esto que está abajo va a ascender y va a terminar arriba. Es decir, que la aurícula, vamos a ver acá. Este es el asa cardíaca. Tronco arterioso, bulbo arterioso. Todo esto es bulbo, acá todo es raíz de lo que serían las arterias. Este es nuestro ventrículo primitivo, esta es nuestra aurícula primitiva y estos son los senos venosos, las venas primitivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven? Primeramente tienen una proyección hacia dónde. Este es derecha, este es izquierda. Primero tiene una proyección a la derecha. ¿Qué pasa? A medida que se va formando, ven cómo esto se está desdoblando. Se desdobla tanto hasta que la aurícula que era inferior termina mucho más arriba y el ventrículo que era totalmente superior termina más abajo. Está adoptando ya la forma final. Está adoptando su forma final. Pero todo empezó con esta proyección a la derecha. Gracias a que se proyectó a la derecha, termina él inclinándose después hacia la izquierda. ¿Qué pasaba si esta proyección no ocurría a la derecha, sino ocurría a la izquierda? ¿Dónde iba a terminar el corazón? A la derecha. Si se proyectaba acá, al girar, iba a terminar a la derecha. ¿Cómo se va a llamar esa patología? Dextrocardia. Entonces
Entonces la dextrocardia, ¿dónde está el problema de la dextrocardia? En la formación de asa cardíaca, donde la proyección inicial tendría que ser a la derecha para poder terminar a la izquierda, ¿entienden? Porque rota, es una rotación. Pero en la dextrocardia la proyección empezó ¿dónde? A la izquierda. Entonces giró y terminó ¿a dónde? A la derecha. Pregunta, ¿la dextrocardia es cianótica o asianótica? Asianótica. ¿Les parece que es una patología grave? No, lo único que hace es cambiar. Pero es una malformación, sí. Y al existir una malformación, siempre existe la posibilidad de que ese feto tenga otras malformaciones. Eso sí es importante saber. Entonces, con respecto a la asa cardíaca, debe saber que la formación inicial es, la inclinación inicial es a la derecha para terminar a la izquierda. Ahora, si la proyección inicial es a la izquierda, el corazón va a terminar entonces a la derecha, configurando una dextrocardia. Entonces, esto es así, y esto, a medida que va girando, va rotando, las aurículas van ascendiendo para terminar en el área superior, que todo va a rotar un poco más. Pero es como que esta aurícula, que era totalmente inferior al inicio, ya se vuelve superior. Sus venas van a subir también, estas son las venas, todo va a empezar a subir, y el ventrículo que era superior al principio, ¿qué pasa? Está empezando a quedarse en la base. ¿Está bien? Eso es asa cardíaca, formación de asa cardíaca. Esto es importante, como dijimos, para comprender principalmente esa dextrocardia. ¿Hay alguna duda ahí? Bueno, como les digo, yo le estoy enfocando netamente a cosas que deben fijar, porque hay cosas que estoy dejando pasar que por ahora. Ya que hablamos de la asa cardíaca, ahora vemos mejor todavía. Acá era como que estaba todavía rotando y acá casi terminó la rotación, donde vemos el ventrículo totalmente inferior, donde vemos la aurícula totalmente superior, ¿verdad? Con sus respectivos vasos específicos. Entonces, esto es la rotación total. Todo empezó de esta manera, un tubo, una formación tubular. Ahora vamos a ver. Habla de lo mismo, ese cambio, esa rotación. Entonces, ¿para qué dijimos esto es importante? Para poder comprender la dextrocardia. Formación de los tabiques cardíacos. Ok, vamos a hablar sobre la formación de los tabiques. Esta estructura es completamente tubular, es decir, que todavía no tiene tabiques. Todavía no es como el corazón maduro que tiene un tabique interauricular, interventricular. Acá es un conducto enorme, totalmente conectados todos. ¿Sí? Os tabiques serão formados devido a essa rotação, essa dobradura. Sí, una vez que ellos se formen, estas cavidades cada vez quedan más próximas entre sí. Aí ela Y empieza el procedimiento. Las células empiezan a sufrir una multiplicación, y se aproximan. Y al crecer, tratar de aproximarse, se fusionan. Y ahí forman un tabique. Pero todo empieza acá, un tubo. Esa asa es totalmente tubular, no tiene ningún tabique. Entonces empiezan su superficie interna, está todo lleno de células, empiezan a sufrir tanto multiplicación y mitosis. O sea, mucha mitosis y meiosis. Entonces comienzan a proliferar y se forman cuatro almohadillas, como ven acá, anterior, posterior, derecha e izquierda. Son las almohadillas que se van formando. ¿Cómo se forman esas almohadillas? Por células de rápido crecimiento. Esas almohadillas están creciendo tan rápido que se van aproximando entre sí y una vez que entran en contacto, se fusionan, formando un tabique. Entonces, esa sería la formación del tabique. ¿Cómo se forma? Por esa rápida multiplicación y la posterior fusión de esas células. Ahí se forma el tabique, porque al principio dijimos que esa asa era totalmente tubular. Y una vez formándose ahí, ya empiezan a formarse los respectivos componentes del ventrículo. Vean acá vemos un músculo papilar de primer orden, acá vemos una cuerda tendinosa, acá vemos las valvas, es decir, que ya se está formando ya un sistema valvular, una válvula en específico. Ya vemos los músculos, estos serían las trabéculas carnosas, ya se van formando. ¿Y cómo se van formando todas esas estructuras? Recuerden que esto es por multiplicación, aceleración, se van fusionando entre sí. Yo considero que mucha gente sabe mucho por eso. Sí, sabemos todo. No, considero que mucha gente sabe mucho.
Essa é a melhor. Ela sempre sabe. Ela vai pra líder de torcida. Deixa eu ficar pra lá, agora eu vou falar onde ficar pra lá. Entendi. Desarrollo vascular. A lo que voy a decir, Soy por fan. ejemplo, a eso, yo no tengo ninguna intención de hacerle fracasar a ninguno. Ustedes son digamos, los respectivos responsables de sus exámenes y sus puntuaciones. ¿Está bien? Así que cuando llegue el momento no hay trabajos o cosas que solicitar. Eso es cuestión de limitar el debate de la clase. Desarrollo vascular, ustedes ya conocen esto. Sí. Los vasos sanguíneos se forman por medio de dos mecanismos. Y esto se pregunta siempre. Vasculogénesis y angiogénesis. ¿Y qué deben? En el examen, ¿qué quieren pasar con relaciones? Quieren confundir y se entiende, porque son términos no tan comunes. Se quieren confundir. Entonces, la intención que aprendan es esta con esta imagen. Vasculogénesis. Y vean la imagen, ustedes deben entender la imagen. Acá son células sanguíneas, son células endoteliales que están ya empezando a formarse. ¿Y qué pasa? Vasculogénesis consiste en la formación de un nuevo vaso sanguíneo a partir de células precursoras. Si se les pregunta, entonces, conceptualizar, o se les puede poner una imagen así como esta, con solamente esta representación. Si ustedes ven células y al lado de un vaso, esto es vasculogénesis, ¿verdad? Formación de un vaso sanguíneo a partir de células precursoras. Y pasamos al siguiente, donde ya vemos un vaso sanguíneo y acá vemos muchas ramificaciones, sus ramas colaterales y terminales quizás. Entonces, la angiogénesis sería la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de un vaso preexistente o ya existente. Esa es la única diferencia. Entonces, serían las colaterales, más colaterales y terminales. Entonces, con respecto a desarrollo vascular, son estos dos temas y que no confunden esos términos. Entonces, vasculogénesis, formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de células precursoras; angiogénesis, formación de vasos sanguíneos a partir de un vaso preexistente o ya existente. Ahora, ya que estamos hablando ahí, tenemos que hablar de los arcos aórticos. Este es un poco complejo al principio y se van a dar cuenta que no al final. Primeramente tenemos que saber, ahí les pasé una imagen sobre la aorta. Sí. Quiero que fijen. Porque ¿cuántas aortas se presentan en la vida embrionaria? Tres aortas. 2 aortas dorsales, derecha e izquierda, y una aorta ventral. ¿Está bien? Eso es importante que sepan. ¿Cuántas aortas se presentan entonces en la vida embrionaria, en la vida fetal? O sea, más bien en la vida embrionaria. 3. 2 aortas dorsales y una aorta ventral. Nosotros tenemos una sola. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ellos tienen 3 y nosotros uno solo? Porque esas 2 arterias, aortas dorsales, vamos a ver. Esta es la aorta, ¿verdad? Callado aorta, o sea, ascendente, callado, descendente. ¿Qué pasa? Esas dos aortas dorsales del pecho se van a fusionar las dos y van a convertirse en esto. ¿Cómo se llama esto? Aorta descendente. Entonces, las 2 aortas dorsales se van a unir transformando la aorta descendente. Ahora vamos a ver cómo se forma la aorta ascendente y el callado. Ok, acá, porción cefálica, esa sería la parte del tórax, área cardíaca, y tenemos el corazón, sale la aorta ventral, y esta parte posterior, las 2 aortas dorsales. Acá, como estamos viendo en plano lateral, vemos a una de ellas, probablemente va a ser la izquierda. Pero ¿cuántas aortas dorsales tenemos? 2. Y una aorta ventral. La aorta ventral nace directamente del corazón, directamente del corazón. Entonces, si esa aorta ventral nace directamente del corazón, ¿cuál es el segmento de la aorta que nace directamente del corazón? Ascendente. Ascendente. Entonces, acá. Entonces, esta aorta ventral se va a transformar en la aorta ascendente. Las 2 aortas dorsales se van a transformar en la aorta descendente. Ahora nos falta solamente ya el callado y sobramos. Pero esas 3 aortas tienen comunicaciones por medio de estructuras arqueadas llamadas arcos aórticos. ¿Por qué se llaman arcos aórticos? Porque son arcos que conectan a la aorta ventral con las 2 aortas
dorsales. Hay dos aortas dorsales, dos, derecha e izquierda, pero la aorta ventral tiene dos ramas. La aorta ventral hay una sola, pero tiene dos ramas. Pero la aorta dorsal cuando hay dos. Esas dos aortas dorsales se van a fusionar, dando origen a esto, llamada aorta descendente. Y acá estaría el corazón. Entonces, del corazón nace la aorta ventral, que va a transformarse en la aorta ascendente. Y ahora vamos a ver dónde va a surgir el callado aórtico y sus respectivas ramas en estos arcos. Y vamos a ver cuáles son los arcos. Lo primero que deben saber es el número. Son 6 arcos, y esos 6 arcos están numerados obviamente del sentido cráneo-caudal, siempre cráneo-caudal. Es decir, primer arco aórtico, segundo, tercero, cuarto, sexto arco aórtico. Cada arco aórtico se va a transformar en una arteria específica, cada arco aórtico. Pero lo que deben saber es, ¿cuántos arcos aórticos tenemos? 6. Ahora, todos llegan a transformarse en alguna arteria, y ahí la respuesta va a ser no. Y la pregunta va a ser ¿cuál no? Y la que no se transforma en la 5. El quinto arco aórtico no termina de formarse por completo. En cambio, el resto, sí, toditos se van a transformar en los grandes vasos. Se van a transformar en la arteria maxilar, en las arterias carótidas, internas, externas, en las arterias subclavias, todas. Pero, ¿qué pasa con el quinto arco? Este no termina de formarse. Entonces, al principio son 6 arcos. Esos arcos aórticos van a dar lugar a los grandes vasos. Pero, ¿cuál de esos 6 arcos termina no formándose? Quinto. Eso es lo que se puede encontrar. Quinto. Y ahora vamos a ver cuáles son las ramas que se originan en cada una. Este cuadro. Bueno, voy a dejar esto acá. Arco. Primer arco, segundo, tercero, sexto. ¿Cuál es que no se forma? Quinto, no logra formarse. Quinto arco. Ya vamos a ver entonces la secuencia. Recuerden que dijimos que la disposición de los arcos aórticos es en sentido cráneo-caudal. Es decir, que los arcos van a estar dando lugar a arterias de superior a inferior. Primer arco. ¿A qué arteria da lugar? Esto le da a ver, desaparece el día 27, pero todas persisten, excepto la que no se forma en el quinto. Lo que sí necesito que sepan es esto. ¿En qué arteria se transforma? Esto no lo necesito. Arteria maxilar. Entonces, primer arco bien alto, arteria maxilar. Acá está. Primer arco, entonces arteria maxilar. Segundo arco, bajamos un poco más. Segundo, siempre en un sentido cráneo-caudal. Segundo, forma la arteria hioidea. Acá era arteria maxilar, ahora estamos hioide. Arteria hioidea, y dice también, claro, el origen de la arteria estapedia. ¿Ustedes hablaron sobre No. No, pero todavía, pero van a ver. En medio arteria estapedia. Arteria estapedia es una arteria que para el músculo estapedio. El músculo estapedio es un músculo que se encuentra en el oído medio. Ustedes conocen las tres cadenas de huesecillos: martillo, yunque y estribo. Sí. Eso tenemos en el oído medio. Esos son los huesecillos que están conectados y que transportan las vibraciones vocales para poder estimular la membrana. Exactamente. Y entre esos tres, el músculo estapedio se inserta ¿a qué hueso? Al estribo. El músculo estapedio se inserta al estribo, que es el que empieza a mover las vibraciones vocales. Entonces, esta arteria nutre a ese músculo estapedio que va a mover al estribo. ¿Está bien? Bueno, arteria estapedia. Tercer arco, estamos bajando, acá estamos. Ahora, tercer arco, las carótidas, las 3 carótidas. La carótida común, la carótida externa y la carótida interna. Entonces, tercer arco, cuello, carótida común, interna y externa. Cuarto arco, vamos bajando, acá ya quedamos. Ahora vamos a ver esto. Entonces, cuarto arco, ¿qué son? Subclavia derecha, subclavia izquierda, y empieza a formar el arco de la aorta. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? La aorta ventral se convierte en aorta ascendente. Las dos aortas dorsales se fusionan para convertir la aorta descendente. Y nos faltaba solamente el arco aórtico. Y ahora, ¿quién forma el arco aórtico? El cuarto arco. El cuarto arco forma
Entonces, el arco de la aorta. Ahí ya está formando nuestra aorta madura al final. ¿Qué pasa con el quinto arco? No da ahorita ninguno, ¿por qué? Porque no termina formándose. Y el sexto arco en específico es la que va a formar el arco pulmonar. Estaba acá y allí termina viendo que sería la arteria pulmonar, arco pulmonar. En síntesis, formación de los grandes vasos. Y después, el resto de los vasos, ¿cómo se va a formar? Por vasculogénesis y angiogénesis. Pero las principales se originan de estos arcos. O sea, los principales arcos, los arcos magnos, los que van a dar origen a todos los demás, surgen de los arcos aórticos. ¿Está bien? Entonces, nuevamente. Okay. Primer arco. Siempre recuerden que es superior y inferior. Primer arco da origen aquí. Segundo arco. Esa pedia. Tercer arco. Carótida comum, carótida interna. Carótida común. Interna y externa. Cuarto arco. Subclavia derecha, Ok, subclavia derecha, subclavia izquierda y arco aórtico. Después tenemos el quinto arco que pasa con el no forma nada, cuando termina de formarse, y el sexto arco de la arteria. Ahora vamos a hablar netamente de cómo se forma esta estructura de nuestra aorta. ¿Cuántas aortas tiene el embrión? 3. 2 aortas dorsales, izquierda y derecha, una aorta ventral. Ok, vamos a formar la aorta madura. ¿Cómo se forma la aorta descendente? Exacto. Aorta descendente aorta descendente, aortas dorsales. Las dos aortas dorsales se fusionan formando la aorta descendente. Ahora, ¿cómo se forma? ¿O quién forma la aorta ascendente? La aorta ventral. ¿Y cómo se forma el callado aórtico o arco aórtico? Cuarto arco aórtico. Perfecto, y ahí se formó la aorta. Como les digo, esto netamente las arterias, por favor, las arterias, ¿qué arterias? Esto de forma, o sea, mucha literatura, no, netamente qué arterias surgen de cada uno, y recordar siempre que el quinto arco es el que no logra formarse, no termina de formarse, por completo. Entonces, esto es, ¿cómo? Acá vemos cómo se va terminando la formación en sí, cómo se terminó de formar lo que sería nuestra aorta. Estas dos aortas, que son las dorsales, se fusionan formando la aorta descendente, ¿verdad? Este arco callado aórtico va a ser formado por cuarto arco costal. Esta aorta ascendente va a ser formada por aorta ventral. Y ahí van a ir surgiendo los tramos. ¿De qué arco aórtico va a surgir esto? Este es la carótida común, este es la carótida, la carótida interna y la externa. Entonces, ¿esto de qué arco aórtico surge? Tercera. También está, ¿verdad? Las carótidas. Ahora, ¿de qué arco surge? Subclavia derecha, subclavia izquierda y callado, cuarto arco. Y estas, que son las arterias pulmonares, sexto. Y acá ven como los que van quedando se van obliterando. Siempre las estructuras que van desapareciendo se obliteran y van desapareciendo. Restos de la aorta dorsal derecha. Ok, la misma imagen esa. Acá tenemos el área cardíaca y acá es importante que sepamos las grandes arterias. Entonces tenemos área cardíaca, esta es nuestra aorta. ¿Qué aorta es esta? Ventral. Esta aorta dorsal. Si estamos viendo que el lado sería la aorta dorsal izquierda probablemente, ¿verdad? Hacia el otro lado que es la derecha. Y estos son los arcos aórticos. Ok, entonces vemos que acá tenemos de esta sale lo que es la arteria carótida interna, que uno de esos arcos. ¿Por qué llega la carótida interna acá en la cabeza? Porque la carótida interna es la que va a nutrir al sistema encefálico, es decir, la interna. Perfecto, aorta dorsal. De esa aorta dorsal, en su parte caudal, salen, ¿qué son estos? Arterias umbilicales. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. ¿Este qué sería? Todo esto es corazón. Esto es la asa cardíaca. Dijimos que al principio arriba están los ventrículos. Este entonces es el
aurícula primitiva. Por ende, estas son las venas. Y vamos a ver ahora las venas. Tenemos tres venas principales. Una que viene en el sentido anterior, que es llamada la vena cardinal anterior. Todo esto es vena cardinal anterior. Esto es vena cardinal posterior. Esas dos venas cardinales se fusionan aquí para formar una vena cardinal común. Y esa vena cardinal común va a drenar en la aurícula primitiva. Entonces, vena cardinal anterior, vena cardinal posterior, vena cardinal común en la aurícula primitiva. Tenemos dos venas más de importancia. Una vena que va a su propio saco intestino, llamada vena vitelina. Pero entre esas dos venas, esta es la principal. ¿Qué vena es esta que va a ¿Vena venir? acá? ¿O vena umbilical? Vena umbilical, la vena umbilical. Entonces, esta es la vena umbilical que es, ya saben por qué es tan importante, porque es la que va a transportar después sangre rica en oxígeno. Perfecto. Entonces, esta imagen puede ser. Este es para nosotros. Ahora pasamos a la vena. Ahora quiero entrar un poquito ya en lo que sería esto. Estamos entrando ya en la parte final, que serían las patologías. Vamos a terminar. El conducto arterioso. ¿Qué conducto arterioso se llama? Porque ¿qué vasos conecta? Y cuando se cierra, ¿en qué se transforma? Ligamento arterioso. Ok. Entonces el conducto arterioso se cierra y se forma en ligamento arterioso. Agujero oval. Se cierra ese y se transforma en fosa oval. Perfecto. Ahora, la vena umbilical y el conducto venoso. Ok, vamos a cerrar la vena umbilical. La vena umbilical se cierra y se transforma en ligamento redondo. Te digo, ¿verdad? El conducto venoso se cierra y se transforma en ligamento venoso. Ok, ahí formando el ligamento venoso. Las arterias umbilicales se cierran formando los ligamentos umbilicales. Vamos a llamarle de otra manera, ligamentos hipogástricos. Estos son ligamentos hipogástricos. Se le puede preguntar cómo terminan por transformarse. Entonces, todos los conductos se transforman en ligamentos y el foramen se cierra. Es lo único. Citar tres derivaciones. ¿Cuáles son las tres derivaciones? En orden. Ductus foramen ovalo y ligamento arterioso. Ductus venoso, foramen ovalo y ductus arterioso. Ahora vamos a ver las patologías. De hecho, al principio ya empezamos con las patologías. Vamos a empezar otra vez. Esta imagen es para cuando terminen. Acá nos muestra lo que acaba, todo lo que explicamos, y acá nos muestra que se transforma. Este que era nuestra vena umbilical se va a transformar en ligamento redondo, por eso tiene esta correlación ya ahora, ligamento redondo. Las dos arterias umbilicales se transforman en ligamentos hipogástricos. El conducto venoso se transforma en ligamento venoso. Después el conducto arterioso se transforma en ligamento arterioso. Y el foramen oval, acá dice conducto arterioso, es orificio devotal, porque así también se llama agujero oval, foramen oval, o también conocido como orificio devotal. Está abierto acá, ¿verdad? En cambio acá dice orificio devotal cerrado, porque se va a transformar en fosa. Perfecto. Ahora sí, patologías. Dextrocardia. Ya dijimos, ¿qué es lo que sucede acá? Para todo el corazón se sitúa en el lado derecho. ¿Qué ocurre cuando el corazón forma el asa hacia la izquierda? ¿Qué explicación hay a eso? Dijimos que lo común debe ser que la proyección debe ser a la derecha para que gire y termine a la izquierda. Entonces acá lo que ocurrió fue lo inverso. La proyección fue a la izquierda y él termina formándose a la derecha. Dijimos que no es una patología cianótica, es acianótica y no es de mucha gravedad ella misma, pero sí nos obliga a buscar otras malformaciones. Entonces eso es dextrocardia, y no se olviden esto de la formación de asa cardíaca hacia la izquierda. Y ustedes deben saber que si el asa cardíaca se formó a la izquierda, el corazón va a terminar a la derecha. Perfecto. Ese entonces con respecto a dextrocardia. Ahora, inversión ventricular. Empezamos hablando de estas patologías. Tiene dos nombres. Inversión ventricular, también conocida como transposición de los grandes vasos. Es sinónimo, habla de lo mismo. En uno se enfoca en el ventrículo y en otro en los vasos. Ya vamos a explicar en qué consiste.
Este es un corazón sano, un corazón normal, donde las cámaras derechas, cámaras izquierdas, ¿verdad? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Se llama inversión ventricular. ¿En qué cámaras está el problema? ¿En las aurículas o en el ventrículo? Ok, y dice inversión, significa que cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La aurícula izquierda debería estar, perdón, el ventrículo izquierdo debería estar acá, pasa a la derecha. Este es el ventrículo izquierdo, pero a la derecha. Y el ventrículo derecho pasó a la izquierda. Pero no solamente el problema se centra en los ventrículos. ¿Por qué? Porque también se llama transposición de los grandes vasos. Es decir, ¿qué vaso, qué gran vaso tendría que estar acá saliendo del ventrículo izquierdo? Aorta. ¿Qué gran vaso sale acá del ventrículo pulmonar? Entonces, esos ventrículos cambian de lugar, pero llevando su vaso. Es decir, que esta es la patología. ¿Qué ventrículo sería? Ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué arteria debería salir acá? Va a salir la aorta, ¿verdad? ¿Qué sangre va a llegar acá? ¿Oxigenada o desoxigenada? Entonces, esa sangre desoxigenada va a descender acá en tu ventrículo izquierdo, que está mal en ese lugar. Y es decir, ¿qué tipo de sangre va a ser transportada por la aorta? Entonces, desoxigenada. Entonces, el paciente va a tener una coloración azulada. Quiere decir que es una patología cianótica o acianótica. Cianótica. Lo mismo, del ventrículo derecho que está en este lado a la izquierda, va a salir la aorta. Entonces, eso es inversión ventricular, o también conocida como transposición de los grandes vasos. Y la pregunta, ya saben dónde está el problema, y es si es cianótica o acianótica. Este es cianótica. Pasamos al siguiente. Doutor, sim. Eu não uma pergunta, você pode explicar a diferença de cianótico para cianótico? Eu não sei. La palabra, ok, cianosis significa coloración azulada de piel y mucosas. ¿Alguna vez escuchaste ictericia? Ictericia es coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Por qué ocurre la cianosis? La cianosis ocurre cuando el organismo está teniendo poco nivel de oxígeno. Es decir, que hay hipoxia. Poco nivel de oxígeno significa hipoxia. Entonces, el organismo al tener poco oxígeno se vuelve azul. ¿Por qué? Porque le falta justamente oxígeno para el crecimiento. Entonces, en este caso, en esta patología, como la aorta es nuestra principal arteria que transporta sangre oxigenada, ¿cierto? Pero la aorta está ahora en el lado derecho, es decir, que no va a transportar qué tipo de sangre, desoxigenada. Entonces, no va a bombear sangre pobre en oxígeno y el paciente va a tener coloración azulada. Ok, entonces, inversión ventricular cianótica. Dextrocardia, cianótica o acianótica? Acianótica. Ahora pasamos a las comunicaciones. ¿Cómo se llama el tabique que debe separar las aurículas? Septo interauricular. Claro, septo o tabique, interauricular. ¿Y cómo se llama el tabique o la estructura que separa los ventrículos? Y acá entonces en estas patologías dice comunicación, que el problema está en los tabiques. Ahí dice comunicación interauricular. ¿Dónde está el problema? Tabique interauricular. En la comunicación interventricular, ¿dónde está el problema? En el tabique interventricular. Entonces vemos acá comunicación interauricular, vemos el tabique interventricular intacto, sin problema, pero vemos acá esto. Ven, hay un foramen. ¿Qué foramen se encuentra ahí? Oval. Entonces, ¿en qué consiste la comunicación interauricular? Dijimos que post nacimiento, ¿qué tendría que haber pasado con el agujero oval? ¿Qué pasó acá? No se cierra. Entonces, eso, cuando el foramen oval no se cierra, se transforma en una comunicación interauricular. ¿Y cómo nosotros vamos a diagnosticar esto? Generalmente con soplos, taquicardia. ¿Esto va a causar cianosis? No. Entonces, las dos comunicaciones, tanto interauricular como interventricular, no causan cianosis. Entonces, las dos comunicaciones son acianóticas. ¿Está bien? ¿En qué consiste la comunicación interauricular? Entonces, que el foramen oval no se cerró y permite el pase digamos, el flujo que tenemos. Ahora, ¿en qué consiste la comunicación interventricular? La presencia de un tabique
la presencia de un orificio en el tabique interventricular va a causar cianosis o acianosis. ¿Es cianótica o acianótica? Estas son patologías. Exactamente. Es por eso, por el sentido. Recuerden que por las presiones es de izquierdo al derecho, entonces es acianótico. Entonces son acianóticos los dos. Y la pregunta clásica acá, y está en negrita y subrayada, dice: ¿es el defecto cardíaco congénito más común? Entonces, eso es lo que se le puede preguntar. Como esto es cardiovascular, claro que esta es una pregunta muy grande, sí o sí se tiene que hacer. ¿Cuál es el defecto cardíaco congénito más común? Y la respuesta va a ser comunicación interventricular. ¿Es una cardiopatía cianótica o acianótica? Acianótica. Y pasamos a este curso, la tetralogía de Fallot. Que hablamos bien, que ahora vamos a volver a explicar. Tetralogía de Fallot tiene ese nombre porque está compuesto por 4 estructuras, tiene 4 componentes para su formación. Vamos a fijarnos. Nosotros tradicionalmente podemos dividir al corazón en un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿cierto? Con sus respectivas calidades, auricular, ventricular, okay. El problema y la tetralogía de Fallot está en el lado derecho. Del lado derecho está el problema de la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son sus 4 componentes? Vamos a empezar por orden. Primeramente, si se fijan, este es el tabique, y acá hay el resto del tabique, y acá está el tabique, y acá hay un espacio. ¿Cómo se llama ese? Entonces, el primer componente, comunicación interventricular. Ahí se observa, hay un defecto. Primera cosa, al tener un defecto, dijimos que la sangre va a pasar y va a sobrecargar al ventrículo derecho, ¿verdad? Mayor cantidad de sangre va a pasar al ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho va a tener mucho volumen, va a tener mucho trabajo. Y no solo queda con eso, sino que además de tener tanto volumen en su interior, se le agrega esto, que la arteria pulmonar está con estenosis. ¿Qué significa estenosis? Si su luz era así, su luz ahora es así. Quiere decir que tiene, además de tener tanto volumen, él tiene que sobrepasar esa obstrucción que está teniendo. Es decir, que este corazón va a trabajar de más, ¿verdad? Entonces, el segundo componente es estenosis o estrechamiento de qué? De la arteria pulmonar. Primero, toda esta sangre pasa al ventrículo derecho, se sobrecarga. Después se encuentra con que hay una estenosis de la arteria pulmonar, quiere decir que este corazón va a estar muy sobrecargado, va a tener mucho trabajo, entonces va a hacer mucha fuerza. Y como es músculo, a un músculo sometido a tanta fuerza que sufre hipertrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Va a tener una hipertrofia. Eso, hipertrofia del ventrículo derecho. Ahí tenemos 3, nos falta 4 nomás. ¿Qué dijimos que era el cuarto? Ahora vamos a mirar. Sí, esta es nuestra aorta, ¿verdad? Todo esto es la aorta, este es nuestro defecto, acá está parte del tabique, acá parte del tabique y acá está nuestra aorta. Encima suyo, encima del defecto del tabique. Entonces, ¿cuál va a ser el cuarto? Va a ser, como dice ahí, aorta cabalgante. Acá dice una aorta que cabalga encima del defecto del tabique. Entonces, nosotros podemos poner cabalgamiento de la... Pero no pueden decir ahí nomás. Ahí no puede quedar cabalgamiento de la aorta. Pero ¿sobre qué está cabalgando? Sobre el defecto del tabique. Eu estou aqui causa do efeito da hora. O que vai causar esse alta de Como? o que pode gerar esse último ponto aí de cavalgamento da alta? No, dice, ¿qué tipo de defecto podría causar? Sí, como pode gerar Porque por el defecto, porque la aorta queda sobre el defecto del tabique. ¿Será que puede ser ¿Qué puede causar? Hipertrofia del ¿Qué? ventrículo? La pregunta es, ¿qué consecuencia puede venir? Sí. La siguiente consecuencia, fíjate doctor, fíjate dónde está la aorta. Mira, todo esto de acá, ¿verdad? Ahí está la aorta, por detrás. ¿verdad? Esa es la aorta. Y acá está el defecto.
Quiere decir que incluso esa propia sangre puede pasar, ya puede fluir al estar la aorta tan cercana a él. Entonces, esa puede ser una consecuencia que también va a transportar sangre ya directamente, sangre desoxigenada. Entonces, por eso es exactamente, por eso, esa es la explicación fundamental de por qué esta es una patología cianótica. Entonces, ¿qué se les va a preguntar con respecto a tetralogía de Fallot? ¿Qué les parece que se les va a preguntar? ¿Pero qué les parece? ¿Cómo que les parece que yo planteé una pregunta? Las características de ¿Cómo? Y ahí la ¿Citar? pregunta. Claro que sí. Citar. Sí o sí, ¿no? Ese sí o sí, es citar los componentes de la tetralogía de Fallot. Ese es sí o sí. ¿Y qué se le puede preguntar además? Si es cianótica o acianótica. Y la respuesta es cianótica. Entonces, otra forma de plantear que puede ser citar defectos o malformaciones congénitas cardíacas cianóticas. Así, directo. Citar cianóticas. ¿Qué van a citar? Tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos. Citar cardiopatías congénitas acianóticas. Dextrocardia, comunicación interauricular, comunicación interventricular. Profe, no tiene ese cabalgamiento. Y cabalgamiento significa que la aorta está encima, está cabalgando. ¿Encima de quién? Encima del defecto del tabique. Eso es cabalgamiento, porque por su ubicación, la ubicación de la aorta está, el inicio de la aorta está muy baja. El inicio de la aorta debe ser mucho más superior, y en este caso está directamente sobre el defecto del tabique. Acá tenemos la comunicación interventricular, inmediatamente encima de ese defecto ya empieza la raíz aórtica. Entonces, cabalgamiento de la aorta. ¿Sí? La comunicación intraventricular siempre va a generar tetralogía de Fallot. No. ¿Siempre va a llevar a la tetralogía? Sí. No. La comunicación interventricular puede ser un defecto único. ¿Cómo es? Acá no hay tetralogía, pero hubo comunicación interventricular. Esa comunicación. Pero toda tetralogía va a tener comunicación. Tetralogía de Toda todos tetralogía. Toda Toda tetralogía va a tener esos entre sus componentes. Se não tiver os quatro, A la comunicación. Profe, se hace una cirugía y se hace Se hace se não tiver os quatro, disminuye não la é tetralogia. Sí, se hacen cirugías tratando de derivar. Primero, un balón o esté ¿dónde? Acá en la aorta, en la arteria pulmonar para dilatar. Segundo, se cierra el defecto del tabique y con eso disminuye la presión y esto en algún momento va a empezar a remodelarse. Sí, tiene tratamiento. Ahora bien, este que tiene tantas malformaciones, obviamente este paciente probablemente tenga lleno de malformaciones, así que va a ser bastante complejo para ellos. Bueno, entonces eso es con respecto al sistema cardiovascular. Tal cual. Y lo que vamos a hacer ahora es un receso. ¿Cómo hacemos? Un receso breve. Ustedes no quieren hacer la entrega.